Franco, el PAN de Santiago Krill, porque habrá otros partidos dentro del PAN, otros sectores dentro del PAN que no necesariamente comparten la visión de diálogo de Santiago Krill, y mire que tengo mis críticas para Santiago Krill, pero hay otros personajes que lo que menos quieren, todo parece indicar, es diálogo con el gobierno. Ahí está el caso de Lili Telles, que llamó sinvergüenza a Olga Sánchez Cordero, a quien vimos precisamente en el Palacio de Minería, en el informe de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La presidenta de la mesa directiva del Senado de la República ya respondió ante pues estas, estos ataques de panistas como Lili Telles. Fíjate, dice maestro, hay políticas y políticos tan carentes de argumentos jurídicos y tan ansiosos de reflectores que lo único que les queda es la grosería y la descalificación sin sustento. Mi respeto para quienes, aunque no concuerdan, difieren con argumentos y sin buscar likes fáciles al tiempo, dice Olga Sánchez Cordero, y solamente yo, porque soy muy mal pensado, me imagino que se refiere, entre otros y otras, a Lili Telles, maestro Horacio Franco. Sí, sí, mira, yo creo que Olga es una dama en todo el sentido, se volvió política, es una legisladora, es jurisprudente, ella es una abogada maravillosa, una magistrada, lo que tú quieras, pero es una dama y no pierde la compostura y no pierde es como el secretario de Gobernación también, ¿no? O sea, cuando fue y esta señora Telles arremetió de la manera en la que arremetió, o con el secretario de Salud, que también es un caballero, obviamente ahí se ve en dónde eres político. Esta persona, la que tú te refieres, que no me gusta ni mencionarla, porque de veras me altera mucho su manera de comportarse. Esta persona está allí haciendo un show y un espectáculo junto con otras diputados y otras diputadas y diputados, que lamento mucho que sea así, porque en verdad su comportamiento, su conducta, sus insultos, sus sainetes, la manera de estar como actuando y sobreactuando a cada contracomparecencia que hacen ellas, a cada respuesta que le dan a los funcionarios, ¿no? A los del gabinete, a los que van ahí a comparecer. Eh, Se me hace premeditadamente sobreactuada, premeditadamente hay algo detrás de ellos, detrás de ellas, que no entiendo cuál es el papel de hacer este sainete, cuál es la función o qué hay detrás de este sainete, qué les dieron o qué les están ofreciendo, qué les están diciendo, porque no, en primer lugar, no se siente genuino, no se siente muy fingido, se siente muy sobreactuado, se siente y está totalmente, o sea, sí, podrán creer en su propia mentira, pero cuando uno cree en una mentira como si fuera verdad, contraargumenta y contraargumenta con una retórica respetable y con una dialéctica, con un sentido dialéctico que resulta que resulta productivo, que resulta respetable, que resulta respetuoso. Aquí se han perdido las formas y los respetos, y no quiero decir que todo el PAN o toda la oposición sea así, ¿no? La oposición no tiene argumentos, entonces al no tener argumentos te basas en estas cuestiones mire, yo no quiero denostar a ninguna profesión, pero muchos dicen que parecen verduleras. No, 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 o sea, una verdulera es una persona decente que vende verduras, una persona que se dedica a eso y que paga su luz y que paga su agua, su luz cara, precisamente como dice el presidente, ¿no? Y que trabaja todos los días por ser una buena ciudadana que vende verduras. No es verdulera, es alguien que arma argüendes, alguien que arma desmadre por armarlo. Es como un cierto tipo de vandalismo, yo lo tomo, yo lo llevaría a esta palabra. Ya no, es vandalismo político. Y esas no son políticas, ahí difiero mucho de Olga Sánchez Cordero, que dice políticas y políticos. Yo ya excluiría esto, porque mira, yo he visto en la Cámara de Diputados de Corea, por ejemplo, y de Japón, agarrarse a madrazos limpio, o sea, golpes, o sea, son muy apasionados los políticos.
Lástima que no entendamos qué quieren decir, pero bueno, cuando por una ley, por una cosa así, sí se pelean y sí llegan a ser bastante violentos, ¿no? Pero en la cuestión diplomática mexicana de las cámaras y de cómo se ha llevado siempre la cuestión, pues obviamente es muy solemne y es muy educada. Y entonces cuando haces un sainete con esa violencia verbal y con esa sobreactuación, yo creo que hay algo detrás de ello. Hay algo que puede ser falta de argumentos o de veras intereses muy oscuros o que les prometieron algo para finalmente hacer que esto o la opinión pública contra los funcionarios de la 4T se caiga a pedazos, pero no lo van a lograr. O sea, mientras más cosas malas hagan, mientras más inventen lo del tren, por ejemplo, ¿no? O la cuestión que dijeron que era un montaje, etcétera, etcétera. Mientras más cosas inventen, el pueblo despierta más y el pueblo dice, pues es que no, o sea, no. Pero como te dije hace ratito, hay mucha gente, Vicente, hay mucha gente que todavía está con el hígado destrozado por ganar López Obrador, porque no están de acuerdo que México se vuelva un país más repartidor de la riqueza a la democracia. Ellos dicen que es comunismo, ellos dicen que es socialismo, no entienden nada de la vida. En verdad, mira, últimamente recibí este video de compañeros míos de la secundaria muy queridos y los voy a seguir queriendo mucho, pero ya habíamos quedado de no hablar de política, ya habíamos quedado que en ese grupo no se iba a hablar de política. Bueno, pasan el video y dicen, miren este video, lo falsos que son y no sé qué. Bueno, dices, es que no entiendo cómo gente que quieres tanto y que en verdad son como tus hermanos del alma, ¿no? O familiares incluso, pueden creerle a López Dóriga y pueden creer este retweet del expresidente Calderón y pueden irse con la finta cuando en verdad ¿qué necesitas tener en la cabeza para poder creer todo eso cuando ya se ha desmentido, pues, ¿no? Y seguirle, porque además el problema con todas estas cosas es que no se retractan, ¿no? Ese es el Ah, problema. fíjate, Daniel, Lili Telles llama sinvergüenza a Olga Sánchez Cordero, la exministra de la Suprema Corte, la exsecretaria de Gobernación, actualmente la presidenta de la mesa directiva del Senado, y responde con un cachetadón con guante blanco. Solamente así entiendo la respuesta de Olga Sánchez Cordero. Hay políticas y políticos tan carentes de argumentos jurídicos y tan ansiosos de reflectores que lo único que les queda es la grosería y la descalificación sin sustento. Mi respeto para quienes, aunque no concuerdan, difieren con argumentos y sin buscar likes fáciles al tiempo. Pues ojalá que los que van a dialogar la próxima semana con Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, pues no lleguen con argumentos tipo Lili Telles, porque pues no va a llegar muy lejos y a buen puerto el diálogo entre la oposición y el oficialismo. Así es, lo que pasa es que la oposición lo único que tienen para atacar son dos cosas. Uno, son solamente tirar y tirar puras quejas, pero sin argumentos, sin datos duros. Y segundo, no permitir que el presidente lleve a cabo todas estas acciones que todos los mexicanos somos testigos, porque la oposición no tiene ni acciones y no tiene fundamentos de absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Pues que no se llevan a cabo estas mega obras, ¿no? Entonces, imagínense, del Tren Maya hay como 25 amparos, del aeropuerto Santa Lucía ni se diga, como 180 amparos. Sacar un amparo es súper difícil. Y es muy curioso que estos mismos abogados que sacan tantos amparos no sacaron ninguno cuando en el aeropuerto en Texcoco hubieron 64 denuncias de la población, no solamente de que les quitaban sus tierras y eso, sino que acuérdense que el tepozontle de los 100 cerros se lo acabaron y esto creó mucha asma, muchos problemas respiratorios, aparte de flora y fauna que fueron afectadas, pero esos 64 denuncias, estos mismos no las vieron, pero sí levantaron 180 amparos, ¿no? Entonces es muy cansado ver esta situación, como a Claudio X González le dieron 2.360 contratos que tampoco vieron estos jueces. Entonces, lógicamente, ellos lo que quieren es entorpecer, que el presidente no se vean frutos. ¿Para qué? Para que cuando acabe el sexenio digan, pues, ¿qué hizo el presidente? Pues nada, ve, pues no pudo construir nada porque no lo dejaban, ¿no? Aquí lo que sucedió en la controversia constitucional es que ellos tenían que cumplir dos puntos que no pudieron cumplir y cómo respondió Lili Telles, pues ofendiendo, ¿no? ¿Cuáles eran los dos puntos? Pues que tener un interés genuino. ¿Qué interés genuino tenían PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano
para blindar estas obras, estas mega obras. ¿Qué interés? No era un interés genuino, era un interés político, ¿no? No era legítimo como tenía que ser. Y otro era el principio de afectación. A ver, explícame en qué va a afectar a los mexicanos que se blinden estas obras y que se protejan. Pues no lo pudieron justificar. ¿Y cómo contestan? Pues con ofensas, y es lo único que pueden sacar. Cuando alguien ofende, amigos, amigas, es porque no tiene argumentos. Esto es una muestra de la debilidad de un ser humano. Yo le quiero hablar directamente a Lili Téllez. Noté, Lili Téllez, que tú le dijiste que era muy culta la ministra. Yo creo que esto es porque tal vez te proyectaste y tal vez necesites tú más estudios. Yo te animo a que tú dejes tu curul y empieces como todos desde abajo estudiando cada paso a paso, levantándote, para que llegue un momento que para empezar la gente vote por ti, porque por ti no votaron, tú estás en ese lugar por dedazo, que tú llegues por tus logros, por tus estudios y porque el pueblo haya votado por ti. Por otro lado, espero que respetes a los adultos, ¿sabes? Porque eso se trae, discúlpenme, pero eso es desde casa. Por el otro lado, cuando llegues a este lugar o ya ahorita que estás, podrías empezar por llevar a cabo tu feminismo real y unirte a la denuncia que se le está haciendo al panista Jorge Romero Vázquez, diputado, que ya lo sacaron y tiene 2 denuncias de violación. Eso debería de hacerte mucho ruido. Por el otro lado, que lleves acciones, que sigas el ejemplo de nuestro presidente, que no solamente luchó y estudió, y bueno, está ahí por el voto de los mexicanos, sino que también recordemos que en el 2020 el presidente tomó de su aguinaldo junto con grandes, parte de su equipo, y donaron 80 ambulancias. Porque tú, en vez de donar la ambulancia, más bien te vimos que te subiste a una camioneta Porsche último modelo de un precio de más de $1,500,000 de pesos. Entonces nosotros, pues seguimos esperando esa camioneta. Y por último, tú dices que Olga Sánchez le falta autonomía. Entiendo que tú digas autonomía, pero lo que no entienden ustedes es que ya no queremos que los partidos políticos se muevan por autonomía de carácter, como tú mencionaste, sino que ahora es diferente. La cuarta transformación no se mueve por autonomía, se mueve por seguir la ley, no por la autonomía de un partido que no le importan los mexicanos y que solamente ven sus propios intereses. Ahorita ya no es autonomía, ni es individualismo. Ahorita se trata de ver por todos y que el pueblo sea quien elija y que los diputados trabajen a favor del pueblo. Entonces, ya no es autonomía, ya no se trata de seguridad personal, se trata de seguir la ley. Bueno, aquí está otro tema para